Hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Solís y el día de hoy les quiero compartir por qué es errónea la cultura de pensar de tener todos los hijos que Dios nos mande. No sé si vieron lo que dijo el Papa Francisco, que algunos jóvenes éramos egoístas al no querer tener hijos o al limitarnos a tener cierta cantidad de hijos, porque esto pues era una negación a nuestra maternidad o nuestra paternidad y además de todo nos quitaba la humanidad, nos quitaba el ser humanos. También dijo que con esto la civilización se envejecía y la patria sufría. Entonces, con todo respeto, le hice una carta al Papa Francisco que se las quiero compartir a ustedes porque es muy importante que todos tengamos conciencia sobre estos datos. Con todo respeto, Papa Francisco, la patria que de verdad sufre son los niños y las niñas de México y de América Latina. De acuerdo con la UNICEF y la CNDH, en México, 1/3 de la población son niñas, niños y adolescentes, de los cuales alrededor de 20 millones de ellos viven en condición de pobreza. 20 millones de niños, niñas y adolescentes en México viven en pobreza. Y 4 millones no van a la escuela. Basta con que un ciudadano salga a la calle y en cualquier esquina se encuentre a un niño o una niña pidiendo dinero. En el caso de la Ciudad de México, muchos de ustedes no me dejarán mentir, en pleno Reforma, en Palmas, pueden ver a un niño o una niña vestido de payasito encima de sus papás en los hombros, aventando pelotas y pidiendo dinero en las calles, mientras que su madre se encuentra en el pabellón con otros 2 o 3 niños. Y yo le pregunto al Papa Francisco, ¿esa es la cultura que usted promueve? La de tener todos los hijos que Dios nos mande sin realmente pensar en qué condiciones los podríamos tener, porque en ese caso los niños sufren. Y si la explotación laboral y la violación de sus derechos humanos no fueran datos suficientes para usted o para otras personas, permítanme informarles sobre la violencia que viven los niños en este país. Se estima que 6 de cada 10 niños sufren violencia familiar, castigos corporales o humillaciones en casa. Es decir, más de la mitad de los niños en nuestro país sufren de algún tipo de violencia. Y la cifra también arroja que en México, en promedio, asesinan a 3 menores de edad cada día. Y claro, el 90% de los casos de investigación de las carpetas que se abren, pues no se resuelven, porque además hay impunidad. Y bueno, y eso es solo hablando de México, solo si nos enfocamos en nuestro país. Pero Papa Francisco, no sé si usted se ha tomado la molestia de ver las noticias en los últimos meses, y es que hay un gran tema, el tema de la migración. La situación en Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela está bastante dura. Y miles de personas provenientes de estos países están llegando a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Quieren atravesar nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos. Y en este trayecto, por supuesto que también vienen niños y niñas y adolescentes que, por cierto, sufren en el trayecto de robos o incluso son abandonados en la frontera de México y Estados Unidos. Permítame, Papa Francisco, decirle la cifra tan solo de enero a julio de 2021, el año pasado. Estamos hablando de fechas recientes. Estados Unidos aseguró en 6 meses a 99,000 niños que fueron abandonados, que no estaban acompañados. Estamos hablando de casi 100,000 niños en tan solo 6 meses. Ya se imaginarán la cifra anual. Y bueno, muchos de ellos, Papa Francisco, como ya lo mencioné, viven hacinamiento, abuso sexual y violencia durante este trayecto en la migración. Pero yo pregunto, ¿dónde queda la maternidad y la paternidad de la que usted habla? De una persona tiene al tener hijos. ¿Dónde queda esa paternidad? Se supone que tenemos a los hijos y hay que cuidarlos siempre. No basta con tenerlos, ¿cierto? No basta con simplemente
traer uno y otro hijo a este mundo. Hay que cuidarlos y hay que responsabilizarse. Pero si las circunstancias no son aptas para traer a un ser vivo al mundo, entonces, ¿por qué usted nos está diciendo que somos egoístas? Y ya para no quitarle mucho de su tiempo, Papa Francisco me imagino que ha de estar ocupado. El último tema que tiene relación con esto de la civilización y la patria, que está muy triste, quiero preguntar, ¿por qué hay que pensar antes de tener un hijo? Bueno, pues hay un tema muy importante. Hay una película incluso que está dando mucho de qué hablar. Si tiene tiempo, véala. Se llama No miren arriba. Se las recomiendo mucho. Y es que los científicos y los expertos nos han estado hablando de este tema desde hace muchos años y no queremos prestar atención, no queremos creer que sea cierto. Y es el tema del calentamiento global. El crecimiento demográfico ha aumentado las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero me imagino que eso usted ya lo sabía. En otras palabras, estamos contaminando más. Estamos destruyendo nuestros recursos naturales. Al incrementar la población, por supuesto que se incrementa la demanda de los alimentos y la contaminación, por dar información muy a la ligera. Y si acaso a usted le preocupaba el envejecimiento de la población de la que usted habla, no se preocupe, porque de acuerdo con la ONU, la población mundial crece cada año 1.2%. Es decir, que cada día nacen en promedio más de 372,000 niños en el mundo. Cada día nacen más de 372,000 niños en el mundo. Y bueno, esperemos que todos ellos vengan a tener una vida digna y una conciencia social, porque sería egoísta traerlos al mundo para nuestro beneficio, para explotarlos laboralmente, para castigarlos, para golpearlos, para que sufran de violencia en casa, para abandonarlos en las fronteras, para privarlos de su educación o incluso de la diversión o del amor. Y ahora sí, Papa Francisco, me despido de usted y de todos los que tuvieron la fortaleza o la inquietud de escuchar mi mensaje. Yo solo toqué 2 puntos que me parecieron importantes y que están relacionados, pero me imagino que debe de haber muchos otros más. La situación en México y en América Latina es delicada. El calentamiento global es preocupante, pero estoy segura que el tema de los hijos, hay muchos otros temas más que deberíamos de tocar. Así que antes de invitar a la población a no ser egoístas y a tener hijos, hay que también pensar en el contexto en el que vivimos muchas personas. Un niño no debería de venir al mundo a sufrir, como ya lo dije. Primero, hay que crear conciencias y hay que responsabilizarnos y observar las posibilidades que uno tiene y el contexto en el que uno vive antes de tomar esa gran decisión. Me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres que tienen acceso a la educación, al trabajo y a métodos anticonceptivos. Porque no somos egoístas, Papa Francisco. Nos hemos convertido en gente pensante. Si existe o no existe un Dios, la responsabilidad de tener un hijo es nuestra. Hagámoslo con conciencia. Muchas gracias, me despido de todos ustedes, yo soy Marta Solís, compártanme qué es lo que ustedes piensan después de escuchar estos datos. Hasta la próxima.